contigo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Radio Fe, ¿Para qué, pues? la de la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor y haciendo las 2:03 damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Quien les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Contento de estar junto a ustedes en este hermoso programa radial, hermano, y en esta radio que se escucha tan bien en diferentes partes de la región metropolitana acá en Santiago de Chile. Vaya, un abrazo con mucho amor. Y también enviamos un saludo a todos los que nos escuchan por, hermano, la internet, allí por www.radiofe.cl. Amén. Así que un abrazo, hermano. Damos comienzo a este hermoso programa Doctrina Apostólica, y que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén. Hoy día traemos una temática interesante. Hemos hablado de hartos tópicos, hermano. Hemos tratado de compartir una serie de temáticas, hermano, relacionadas con las Sagradas Escrituras. Amén. Dios bendiga enormemente a los hermanos. Dios bendiga al hermano. Dios bendiga al hermano Robert y al hermano Steven allí. Oiga, trajimos una sandía pero el hermano actuaron en fe. La partieron y salió dulce, ¿o no? Así que Dios bendiga a los hermanos ahí, están ahí bendecidos en ese lugar. Y bueno, un abrazo, hermano, con mucho amor para todos ustedes. Realmente es grato venir a la radio, hermano, y compartir también con los hermanos que trabajan acá. Es una tremenda bendición, ¿ya? Así que hoy día, hermano, vamos a estar compartiendo una temática que dice relación con la teología liberal. Ya, vamos a hablar un poquito. ¿Qué significa la teología liberal? ¿Qué debemos entender por teología liberal? Así que vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de aquello. Así que animamos a todos los hermanos que quieren aprender, hermanos, que estén atentos a la temática el día de hoy. Ya, prepárese,
para poder recibir, hermano, esta interesante temática en este día. Saludo también, hermano, con mucho amor a mi amado pastor Waldo Ollarse Olave. Ya, Dios bendiga a nuestro pastor. Y también, hermano, Dios bendiga a todos los siervos de Dios que escuchan la radio. Dios bendiga a todos los siervos del Señor que escuchan, hermano, la Radio Fe. De todas las iglesias, hermano, corporaciones, vaya un abrazo con mucho amor para todos los siervos del Señor, para los pastores, los obispos, y también vaya un saludo para los hermanos en general, ya en general. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, sus aportes al tema en esta primera etapa, hermano, de nuestro programa radial. Aproveche usted este tiempo, hermano, para digamos, saludarnos, escribirnos, porque ya vamos a entrar de lleno a la temática. Y ya entrando a la temática, hermano, es muy difícil luego en leer los comentarios, ¿ya? Hay gente, hermano, que de repente no valora la perla que se le está entregando, ya, una perla, una enseñanza. Y resulta, hermano, que el que no valora las perlas, la Biblia lo califica como un cerdo. ¡Qué tremendo! No le deis las perlas a los cerdos. Ahí se está refiriendo al Evangelio. Se está refiriendo a que el Evangelio, la doctrina cristiana, una enseñanza bíblica, es una perla. Es algo de un valor incalculable, de un valor, hermano, superlativo. Entonces, en ese caso, la Escritura, hermano, califica a la proclamación de la palabra, la califica como una perla. Ahora, los mundanos no valoran las perlas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son llamados por la palabra, son cerdos, son inconversos, son paganos, otros son apóstatas, no valoran eso, ¿ya? Ahora, lo triste, hermano, es cuando un evangélico tristemente se comporta de esa manera, no valora lo que se está predicando en un culto, lo que se está predicando en una iglesia, y tristemente, hermano, actúa de una manera impensable para un cristiano. Se quedan dormidos, bostezan, están con el cuerpo en el culto, la mente anda vagando por cualquier lugar, hermano. No hay una concentración en cuanto a la palabra. Y nos falta el que luego más encima se revela, se va contra, hermano, el predicador, ¿ya? Así que nosotros vamos a valorar lo de Dios, vamos a valorar lo de Dios, y no vamos, hermano, a actuar como los cerdos, ¿ya? Porque los cerdos son los que no valoran lo de Dios. Anótelo por allí, hermano. Hermano Richard, explíqueme de nuevo, ¿quiénes son los que no valoran lo de Dios? Los cerdos. Oh, qué fuerte, hermano. Es que el Evangelio, hermano, el Evangelio también es fuerte, ¿ya? Hay personas que le hablan con amor, no pescan, le hablan con misericordia, no pescan, hermano. Y el Señor de repente, hermano, por la palabra tiene que hablarles duro, fuerte. Y allí algunos entienden, y ni aún así algunos entienden, hermano. Es una cosa que uno queda con la boca abierta, ¿ya? Así que a valorar lo de Dios. Cuando alguien le quiera enseñar la palabra, valore. Cuando alguien le quiere enseñar la doctrina, valore. Cuando alguien le quiere dar, hermano, una instrucción doctrinal, valore, aproveche, hermano, esa instancia que Dios, el Dios eterno, nos está regalando. Ya vamos a estar leyendo algunos comentarios. Hoy día, hermano, vamos entonces a hablar acerca de la teología liberal, ¿ya? Y vamos a explicar un poquito este concepto, porque la palabra liberal tiene diferentes connotaciones. Cuando hablamos de connotaciones nos estamos refiriendo a que tiene diferentes significados de acuerdo al contexto en el cual se ocupe o aplique, ¿ya? Los que quieran escribirme también me pueden escribir al Messenger del Facebook, Richard Riquelme,
ya al Messenger del Facebook Richard Riquelme, o me pueden escribir al Messenger del Facebook, de la página de Facebook Doctrina Apostólica Radio, ¿ya? Y también los que me quieran también escribir lo pueden hacer allí al WhatsApp más 569 5318 6585, más 569 5318 6585. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando me den una perla? La tomo, un rema, una iluminación, una palabra de instrucción, o una perla, algo que yo valoro. ¿Ya? Pero un cerdo, ¿sabe cómo ve esa predicación, esa enseñanza, esa exposición? La ve como una moneda de $1. Así la ve el cerdo. En cambio, el hombre espiritual, la mujer espiritual ve la lectura de la palabra, ve la exhortación de la palabra, ve la predicación de la palabra, no como una moneda de peso, de $1, sino que ve la lectura de la palabra y la exhortación de la palabra como una perla. Ay, qué lindo, hermano. Ahí la hermana Claribel nos indica, no sé cómo se llama eso, como un like o algo así. Nos indica con un like, ¿ya? El hermano Loni nos dice: gloria a Dios, saludos querido hermano. Estamos atentos al estudio de hoy junto con mi esposa, escuchándole con mis manos libres desde el centro de Temuco. Dios bendiga a nuestro hermano Loni. Dios bendiga al hermano Loni, qué lindo. Un abrazo para el hermano Loni y para su esposa. Dios les bendiga. Que tenemos por acá, la hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo, en este nuevo programa radial, y te use para su gloria, para beneficio de todos nosotros. Amén. Pensamos que hasta la hermanita Francesca hoy día acá, pero no pudo venir. Le enviamos un saludo a la hermanita Francesca. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga mucho mi hermano Richard, que el Señor le bendiga y le use grandemente en este precioso programa radial Doctrina Apostólica como una de los espejos. Gracias, mi hermano Iván. La hermana Daisy nos dice: oiga, ayer tuvimos una palabra, hermano, una enseñanza acerca de Belsasar, ya ahí en el libro de Daniel. Tremenda la palabra, hermano. Creo que era Daniel capítulo 5, leímos todo el capítulo y lo grabamos en un audio, hermano, profundo, porque hablamos acerca de Belsasar históricamente, del imperio babilónico, hermano, y luego hablamos acerca de cómo Belsasar fue un miserable porque no aprendió de los errores de su abuelo, que fue Nabucodonosor. Primero fue Nabucodonosor, luego fue Nabónido y luego vino Belsasar, ¿ya? Y estuvimos hablando un poquito acerca de cómo cuando Daniel lo reprende a Belsasar, lo reprende diciéndole: tú, sabiendo el castigo, lo estoy parafraseando, sabiendo el castigo que recibió tu abuelo y sabiendo el motivo por el cual él había sido castigado, igual actuaste como él. Entonces hablamos acerca de cómo, hermano, muchas veces no aprendemos de los errores de otros, ¿ya? Impresionante. Así que aquel que quiera escuchar esta enseñanza, unos 30 minutos habrá durado, porque después yo doy oportunidad y conversamos la palabra. Me puede, hermano, hablar allí al Messenger, a Telegram o al WhatsApp, y le podemos compartir ese audio para la gloria de Dios. Hay que aprender de los errores de los otros también, hermano. Que Dios nos ayude. De repente somos tan necios, tan torpes. No aprendemos de nuestros propios errores y tampoco aprendemos de los errores de otros. Qué tremendo, hermano. Nuestra hermana Daisy nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, y atenta a la enseñanza de hoy. El Señor le usa una vez más para la gloria de su nombre. Gracias. Gracias, mi hermana Daisy.
Nuestra hermana Marta nos dice: bendiciones, siervo, gracias a Dios que nos permite amanecer, amén. El Espíritu Santo le ayude para hablarnos. Maranata, saludos para todos. Gracias mi querida hermana, que Dios me la rebendiga. Nuestra hermana Victoria nos dice: Dios lo bendiga grandemente, hermano Richard, Dios lo use en la enseñanza, que así sea, solo para la gloria de Dios. Dios le bendiga, hermano Richard, hermosa temática que nos comparte cada día. Gracias, mi hermana. Para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Como dicen los protestantes, soli deo gloria, solo a Dios la gloria. Nuestra hermana Maura nos dice: buenas tardes, hermano Richard Riquelme, que Dios le bendiga grandemente. Y su esposita escuchando la palabra que nos edifica, gloria al Señor. Nuestra hermana Alba nos dice: Dios le bendiga y use grandemente la poderosa palabra, mi hermano Richard. Saludos a su esposita desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartida la bendición. Qué tremendo, qué bendición. Nuestro hermano Mario nos dice: amén, mi hermano, Dios te bendiga. También Dios le bendiga a usted. Ya, Dios le bendiga a usted grandemente para la gloria del Señor. Ya, así que vamos entonces a esta interesante temática el día de hoy. Vamos a hablar de la teología liberal. Ya, la palabra liberal, hermano, hay que entender que tiene diferentes acepciones, connotaciones, significados, de acuerdo al contexto en el cual ésta se ocupe, ¿ya? Por ejemplo, en filosofía, hermano, en filosofía política, cuando se habla de el liberalismo, de la filosofía liberal, se está refiriendo, hermano, a un grupo de intelectuales que lucharon por tener libertades que beneficiaron a la democracia, el derecho al voto para todos, que la mujer luego también pudiese votar, etc. Entonces, en ese sentido, el liberalismo peleó por las libertades de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, liberal o liberalismo tiene como foco, como enfoque, las libertades del hombre, siempre y cuando esas libertades no dañen la libertad de otro. ¿Ya? Está también, hermano, el concepto liberal, hermano, en el sentido que se ocupa, digamos, en las iglesias, sobre todo de sana doctrina, de senda antigua, y allí el término tiene relación con digamos, con la parte ético-moral, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, que una iglesia es liberal, estamos diciendo que en esa iglesia, por ejemplo, no creen en la santidad eterna, no creen en los conceptos conservadores, no creen, hermano, por ejemplo, en que el culto debe tener una solemnidad, no creen que el culto, hermano, debe tener un orden, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos, hermano, de liberalismo en el campo, digamos, pentecostal, por lo general se está haciendo alusión o se está refiriendo, hermano, a la parte ética y moral. A esta iglesia liberal, ¿por qué? Porque en esta iglesia visten como quieren, en esta iglesia pueden tomar, en esta iglesia pueden fumar y la gente dice que igual es cristiana. Entonces, a eso le vamos a llamar, hermano, liberalismo ético-moral, ¿ya? Pero también el término liberal tiene una connotación, hermano, y una aplicación en la teología. Mi hermano Steven, ¿le puede bajar un poquito a la cortina, hermano? Un poquito, por favor. Ahí sí, muchas gracias, hermano. Entonces, vamos en esta ocasión a hablar acerca de el liberalismo, de la teología en particular liberal, hermano, que tuvo su surgimiento, se originó a partir del siglo XVIII, ¿ya?
vamos a hablar de lo liberal en cuanto a la teología, ¿ya? Y lo primero que vamos a mencionar es que la teología liberal emerge en el siglo XVIII, ya 18, es decir, antes, hermano, del siglo XVIII, la gran mayoría de los evangélicos eran conservadores. Independientes, hermano, sí pertenecían, por ejemplo, hermano, a la iglesia histórica, a la iglesia, hermano, metodista que estaba en sus primeros desarrollos. Entonces, hermano, la gran mayoría de los evangélicos tenían algunas diferencias, pero en general creían lo mismo. Pero a partir del siglo, hermano, XVIII en adelante, cuando emerge la teología, hermano, liberal, comienzan a darse serias diferencias. ¿Por qué? Porque una de las premisas de la teología liberal es que comenzó a cuestionar las verdades fundamentales de la Biblia. Entonces, en esencia, gracias, hermano Romer, el Espíritu ahí le iluminó. Gracias, hermano. La teología liberal, en esencia, lo que cuestiona son los pilares de la doctrina cristiana. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, la doctrina de, hermanos, la obra vicaria de Cristo, la doctrina, hermanos, de los dones del Espíritu, la doctrina, hermanos, de la salvación por gracia, la doctrina de que el ser humano es en esencia un pecador. Todo eso comenzó a cuestionarlo la teología liberal. ¡Qué tremendo, hermano! Uno se pregunta y uno dice, ¿cómo puede haber gente que diga que es evangélica y que a su vez, hermano, diga que no cree en los fundamentos de la Biblia? Y uno dice, ¿pero cómo? Por ejemplo, uno puede hablar con alguien, ya, y pensemos que, vamos a llamarle Pepito, pensemos que Pepito va a la iglesia, Pepito está en el culto, Pepito dice gloria a Dios, aleluya, o Pepito va y va al culto, hermano. Algunos, digamos, pueden ir de manera aislada, otros van de manera frecuente. Pero cuando hablas con Pepito, Pepito te puede decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, aunque tiene errores. Ya, es un planteamiento liberal. Si hablamos con Pepito y Pepito dice, por ejemplo, yo no creo que Cristo haya muerto por mí en la cruz, liberal, totalmente liberal. Ahora nosotros a una persona así le llamamos algo más claro. Sobre todo los pentecostales decimos, no, ese es un apóstata. Ese es un apóstata. Y otros dicen, no, este es un hijo del diablo. ¿Cómo no va a creer que Cristo murió por él en la cruz? ¿Qué está haciendo en una iglesia evangélica? Pero ¿sabía usted, hermano, que hay gente que está en una iglesia evangélica, pero que no cree en las doctrinas esenciales de la fe cristiana? No cree. Se sientan allí, aplauden, gloria a Dios, y no creen en la esencia del cristianismo. Es verdad que hay algunas diferencias, digamos, o matices entre las diferentes congregaciones o misiones o ramas del mundo evangélico. Pero las diferencias o los matices dicen relación con doctrinas terciarias, periféricas. En cuanto a la esencia, todo evangélico tiene que creer lo mismo. Pero resulta, hermano, que hay gente que va a un culto y no cree, por ejemplo, que la Biblia sea la palabra de Dios. No cree, por ejemplo, que Cristo murió por ellos en la cruz. No cree que la salvación sea por gracia. No cree en la inspiración de la Escritura. No cree en la infalibilidad de la Escritura. No cree en doctrinas esenciales, pero con la boca dice que es evangélico. Ahora, ¿quién fue el que comenzó digamos que con estos cuestionamientos de manera abierta? ¿Cómo se llamó? Se llamó, voy a tratar de pronunciarlo porque es un nombre alemán, Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher. ¿Quién fue Friedrich Schleiermacher?
fue, hermano, el padre de la teología liberal. Así se le conoce, hermano, históricamente. Nació en el año 1768 y murió en el año 1834. Fue parte de una familia que por generación había tenido en sus filas a pastores, teólogos, predicadores. Incluso algunos de estos pastores, teólogos y predicadores hasta habían sido parte de el liderazgo eclesiástico entre nobles y entre la corte, hermano, del rey de Prusia. O sea, generaciones de predicadores, de eruditos, habían sido parte de la familia de Schleiermacher. Pero, hermano, Schleiermacher cuestionó la doctrina de Dios. Entonces, yo, hermano, mientras hacía este estudio, mientras hacíamos este esbozo, hermano, acerca de la teología liberal y acerca de Friedrich Schleiermacher, yo pensaba en esto, hermano, en cómo, lamentablemente, de repente, de familias piadosas, de gente que ama a Dios, de gente que se entregó a Dios, de repente emerge un terrible Barrabás. Y un Barrabás, hermano, un perverso, una perversa, que no es que haya actuado como Demas. Por ejemplo, Demas fue un cristiano que abandonó la iglesia y se fue al mundo. Eso es una cosa. Cuando alguien deja la iglesia, se aparta del evangelio y se va al mundo. Se va al mundo, pero en su interior, a pesar que está descarriado, pero en su interior sigue creyendo en la verdad. Tiene que volver a practicar la verdad. Pero hay otro tipo de personas que dejan la iglesia y sobre todo dejan a Cristo, y no solamente se van al mundo, sino que aparte de eso comienzan a creer algo diferente, y en el peor de los casos comienzan a creer algo contrario a la Biblia. Tenemos ejemplo, hermano. Obviamente por un tema de ética no vamos a dar nombres, pero usted mismo puede pensar en, incluso hasta en algún familiar suyo, que no solamente se apartó, sino que luego comenzó a creer otra cosa. Y lo peor, que hay algunos que comienzan a negar la Biblia y siguen en la iglesia, hermano, y tristemente comienzan a atraer sobre sí a otras personas. ¡Qué tremendo, hermano! Comienzan a atraer a otras personas, a otra gente, hermano. Comienzan a traer a otras personas, hermano. ¿Para qué? Para que, tristemente, hermano, esa gente vaya tras el error de ellos. Entonces, la teología liberal, hermano, ha causado un daño tremendo. ¿Por qué? Porque esencialmente la teología liberal lanza un ataque de parte de Satanás para, hermano, irse en contra de los pilares de la fe cristiana. Porque así el diablo, hermano. El diablo no se va por las ramas, no. El diablo se va, hermano, a atacar directamente lo que te va a sostener, lo que te va a afirmar, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, hermano, una cosa es una persona, hermano, que se va al mundo, que eso ya está mal, evidentemente. Pero otra cosa muy diferente ya cuando alguien comienza a negar la doctrina cristiana y, hermano, comienza, hermano, a traer tras sí personas diciéndole, no, si la Biblia no es la palabra de Dios, no, si la Trinidad no existe, no. Y ahí ya estamos frente a una persona que la está usando el diablo. Qué tremendo, hermano. Ahora, Friedrich Schleiermacher, hermano, fue una persona que por muchos años tuvo contacto con gente que amó a Dios. Se relacionó con un movimiento que se llamó los pietistas. Se relacionó con ellos, aprendió de ellos, estudió con ellos, fue formado por ellos, pero él en lo profundo, en lo recóndito del ser, estudiaba con ellos, oraba con ellos, era discipulado por los pietistas, pero en lo profundo de su ser seguía cuestionando, hermano,
la doctrina cristiana. Qué tremendo, hermano. Imagínense estar cuántos años, hermano, con gente temerosa de Dios, y el hombre no se acababa de convertir. ¿Cuántos años pasó, hermano, con gente que oraba? Los luteranos del ala pietista eran, hermanos, cristianos que les gustaba orar. Tenían muchas virtudes, buenos para orar, buenos para leer la palabra, buenos para hacer ayudas sociales. Fundaron la Universidad de Halle. Entonces, Schleiermacher tendría que haber tomado lo positivo, lo bueno de estos tremendos hermanos. Pero ¿sabe qué? Era enseñado, era discipulado, pero en lo profundo del corazón no creía, hermano, algunas verdades bíblicas. Yo estaba leyendo, hermano, acerca de en un libro de un teólogo, creo que es suizo, donde habla acerca de Schleiermacher. Y cuenta, hermano, que siendo muy joven Schleiermacher le escribe a su papá, que era pastor, le escribe, hermano, y le dice, hermano, yo no sé cómo voy a creer que, por ejemplo, que Dios va a castigar a la humanidad en el infierno. Y digamos, Schleiermacher le confiesa ese cuestionamiento y ese rechazo, esa animadversión hacia la doctrina cristiana y en particular hacia la Biblia. Él se la confiesa a su papá y le cuenta, hermano. ¡Qué tremendo! Él decía, ¿cómo los va a crear para mandarlos al infierno? Ah, claro, como seguramente se van a ir al infierno personas buenas, personas sometidas, personas obedientes. No, se van a ir al infierno personas rebeldes que rechazaron la obra de Cristo. Pero Schleiermacher distorsiona los conceptos cristianos, hermano, y lo interpreta a su pinta, a su manera. ¡Qué tremendo, hermano! Ese era el momento, hermano, para que el papá le dijera, ¿sabéis qué? Mira, de verdad estáis entendiendo mal la doctrina, estáis tergiversando, no está estudiando la Biblia de manera objetiva. ¿Sabéis que no? Tú no estás entendiendo el mensaje cristiano, tú lo estás tomando a tu pinta. Sí, hay gente, hermano, interpretan la Biblia como se les place. ¡Qué tremendo, hermano! Y así, hermano, comenzó a avanzar la vida de Schleiermacher. Finalmente, hermano, hay que decirlo de manera muy triste, Schleiermacher, hermano, comienza, digamos que a formular sus propias creencias. Comienza a rechazar los pilares de la fe cristiana. Comienza, hermano, a rechazar los pilares de la fe bíblica. A tal punto, hermano, que finalmente, hermano, rechaza abiertamente ya después la inspiración de la Biblia. Rechaza la inspiración de la palabra de Dios. Rechaza la inerrancia de la Biblia. Rechaza el nacimiento virginal de Cristo. Rechaza la expiación sustitutiva. Rechaza la resurrección corporal de Cristo. Oye, qué tremendo. Rechaza la historicidad y veracidad de los milagros. Rechazó, hermano, de que el hombre naciera en pecado. Oye, qué tremendo, hermano, este perverso. Y ¿sabe qué, hermano? La iglesia, en vez de combatir al hereje, en vez de decir, no, a este tipo hay que denunciarlo, a este falso hay que exponerlo, no, donde era un tipo educado, donde ya había estudiado en varias universidades, donde era profesor, donde ya luego era catedrático. ¿Sabe qué, hermano? El hombre comenzó a escalar, y ya cuando estaba bien arriba, hermano, ya nadie se atrevía a decirle nada. Contaminó, hermano, la doctrina en Alemania y finalmente, hermano, comenzó a corromper a otras personas. Satanás lo usó poderosamente. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque, hermano, este hombre fue usado por el diablo, hermano. Satanás lo usó poderosamente. ¿Por qué? Porque fue un hombre, hermano, dispuesto a cuestionar
lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Los fundamentos de la fe. Es por eso que nosotros los cristianos, hermano, cuando estudiemos la Biblia, cuando usted estudie la palabra de Dios, usted tiene que estudiar la palabra de Dios así. Señor, dame fe. Dame fe al leer la palabra. Cuando lea la palabra no quiero leer con dudas, no quiero leer con cuestionamiento, no quiero leer con incertidumbre, no quiero dudar. Señor, no quiero dudar de su palabra. No quiero dudar de las escrituras. Auménteme la fe. Padre, auménteme la fe. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios mío, su palabra dice, hablando Cristo, que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Señor, yo quiero leer su palabra teniendo fe, teniendo confianza. Está sonando algo de fondo. Está sonando algo de fondo. Se está escuchando algo bien fuerte de fondo, así que, bueno, eso igual desconcentra un poquito, ya, para que estemos atentos a eso. Está muy fuerte, ¿ya? Así que, hermano, tenemos que leer la palabra con fe. Ya tenemos que leer la palabra con fe. Cuando nosotros tomemos las escrituras, tenemos que tomar las escrituras y decir, Señor, coloque fe en mi corazón. Yo no quiero leer la escritura de cualquier manera. Yo no quiero leer en incredulidad. Yo no quiero leer en duda, yo quiero leer en fe. Yo quiero, mi Dios, que cuando yo lea acerca de la obra de Cristo, yo quiero creer que Jesús murió por mí en la cruz. Cuando yo lea acerca de un milagro, yo quiero creer que ese milagro ocurrió y quiero que ese relato bíblico obre fe en mi corazón. Cuando yo lea del perdón, yo quiero perdonar. No quiero decir, pero que es difícil perdonar. No, yo quiero leer la palabra de Dios con fe. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Pero ¿sabe usted, hermano, que hay un montón de personas que leen la palabra sin creer? Se han habituado a leer las escrituras sin creer, sin confiar. Están leyendo y están dudando. ¿Quién es el que coloca la duda hacia la palabra? ¿Quién es? El diablo. ¿Qué es lo que le dijo Satanás, hermano, a los primeros padres de la humanidad, a Eva? Con que Dios os ha dicho, ¿ve? Como que le dijo entre pregunta, entre afirmación, entre dudas. O sea, ¿qué es lo que hizo Satanás? Satanás colocó, hermano, confusión. Entonces, si alguien, hermano, está leyendo la palabra con duda, con cuestionamiento, con confusión, con inseguridad, y lee y dice como que no sé si cree esta parte, el horno de fuego que los lanzaron allí y que Dios los protegió de la llama. No será eso, digamos, algo metafórico, algo simbólico. No será que tal vez el autor usó ese lenguaje para enfatizar en la protección de Dios, pero tal vez en realidad nunca hubieron llamas allí donde los lanzaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente que realmente lleva tiempo leyendo la Biblia, hermano, y Satanás lo está hostigando. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Los está hostigando. ¿Qué quiere Satanás? Que usted dude de la palabra de Dios. ¿Qué hizo con Fred Schleiermacher? Comenzó a colocar en él duda, cuestionamiento, rechazo, animadversión hacia la Biblia. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense en lo que termina el hombre, siendo un instrumento de Satanás. Entonces, usted no diga que da lo mismo que si usted cree o no cree. No da lo mismo.
Hay que creer en la palabra. Hay que creer en el poder glorioso del Mesías. Hay que creer que Cristo murió por nosotros en la cruz. Hay que creer que tenemos vida eterna. Lo dice el texto. Entonces el cristiano lo cree. ¿Qué es lo que hizo Schleiermacher? Le fue abriendo la puerta a la filosofía racionalista de la Ilustración. Y eso sí lo creía, porque así es la gente de cara dura. Cuestiona la Biblia, pero comienza a creer cualquier basura que pueda leer en cualquier, digamos, libro que no sea cristiano. Y que incluso hasta cuestione la palabra de Dios. Lo lee y lo cree. Y cuando lee la Biblia no la cree. Entonces, ¿en qué estado espiritual está esa persona? Obviamente que está bajo un poder de error tremendo. Entonces, si alguien se da cuenta que en su corazón no hay entrega a Dios y que está dudando de la palabra, duda de las doctrinas cristianas, es el momento, hermano, para rendirse a la majestad de Dios, para pedir perdón. Hay que decirle a Dios: Señor, yo le pido perdón, porque yo estoy leyendo la Biblia y no estoy creyendo, mi Dios. Estoy leyendo la palabra de Dios y la estoy leyendo como un libro simplemente. Estoy leyendo la Biblia y lo estoy leyendo como un libro de literatura simplemente. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿cómo tenemos que ir nosotros hacia la Biblia? Con expectativa. Voy a leer la palabra del Señor. Dios me va a hablar. Dios me va a hablar por su palabra. Dios me va a hablar. Dios me va a ministrar. Dios me va a dar la respuesta a este dilema, a esta dificultad, a esta aflicción. Dios me va a hablar por su palabra. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que casi nunca leen la Biblia? Menos van a creer, pues, hermano. Entonces, Friedrich Schleiermacher es también un modelo, un ejemplo malo, un ejemplo negativo de aquellas personas que van a una iglesia, van a un culto, van, hermano, a estudiar teología a algún lugar y no creen en la palabra de Dios. Yo leía la biografía de este hombre, hermano, y sabe que yo quedé impresionado, porque ya este antecedente previo de incredulidad, tristemente se había dado ya en el papá de Friedrich Schleiermacher. Porque su papá un día le cuenta a Schleiermacher, su hijo, a Friedrich Schleiermacher, le cuenta y le dice: yo por 12 años prediqué sin creer lo que estaba predicando. Gracias a Dios que el papá reaccionó. Gracias a Dios que el hombre volvió, hermano, a tener una relación con Dios. Es tremendo, hermano. Pero en el caso de Friedrich Schleiermacher, el hombre siguió apartándose de Dios. Hay gente que dice: pero ¿cómo se iba a abrir el mar y iban a pasar los israelitas? Pero ¿cómo un gran pez se iba a tragar a Jonás? Y así andan, así van caminando, así van andando. Y claro, comienzan a cuestionar algunas cosas que tal vez en su carnalidad no pueden aceptar, digamos, plenamente. ¿Por qué? Porque ya hay algunos atisbos de incredulidad. Pero ya luego comienzan a cuestionar otras cosas para finalmente terminar cuestionando lo esencial. Oye, ¿cómo puede alguien decir soy evangélico y a la vez no creo que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Cómo alguien va a decir soy evangélico pero Cristo no es mi redentor? O sea, ¿cómo alguien puede decir esa estupidez? Entonces, esta enseñanza, hermano, apologética, de apología del día de hoy, pretende, hermano, que nosotros seamos incentivados por Dios a comenzar a pedirle a Dios, para comenzar a pedirle a Dios: Dios mío, quiero leer tu palabra con fe.
Quiero leer tu palabra con fe, con confianza. Quiero leer tu palabra con convicción. Quiero ir con expectativas a leer la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Oye, qué maravilla la gente que cree, y se nota cuando alguien le cree a Dios cuando habla de la Biblia y le cree a Dios y a su palabra. Se nota cómo lo habla. En cambio, hermano, hay otros que hablan de la Biblia, hermano, cero espíritu, cero, hermano, convicción. Le habla un testigo de Jehová, dudan de la doctrina bíblica. Le habla un mormón, dudan de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, dudan. Le habla a otro sectario, dudan. Y uno dice, bueno, ¿y esta persona cuándo se va a convertir? Porque ¿qué es lo que dijo Cristo? Ahí léalo usted en San Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Cristo? La palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si oyen la voz del extraño, ¿qué es lo que van a hacer esas ovejas? Van a huir. Cualquier voz que no sea la voz de Cristo, la verdadera oveja dice, no, eso que está enseñando esa persona es totalmente anticristiano, es herético, al decir que la Biblia no es la palabra de Dios, al negar la doctrina de la Trinidad, al negar la salvación por gracia. No, eso que estoy oyendo no es de acuerdo a la Biblia. Entonces Cristo no me puede estar hablando por medio de ese predicador, porque ese predicador, o porque ese apóstata, o porque ese sectario me está hablando de otra cosa diferente o tergiversada, pero no me está hablando lo que la Biblia enseña. Así que yo voy a huir. Oye, ¿cuánto hermano que le fascina, hermano, estar buscando siempre nuevos predicadores? Oye, andan siempre buscando nuevos predicadores. Andan con comezón de oír. Oye, hermano, les pica la oreja por escuchar algo nuevo. Impresionante, hermano. Y cuando escuchan a su pastor, se aburren, se quedan dormidos. Oye, escuchan a 100 predicadores y todos creen cosas diferentes. Ahí andan rebotando. Qué tremendo, hermano. Nunca leen ellos mismos la Biblia, nunca se sienten ministrados directamente por la palabra de Dios. Y cuando son ministrados por la palabra de Dios, o Dios los quiere ministrar por su palabra, dudan de la veracidad de la Biblia. Entonces, esas personas que están teniendo esos síntomas es, digamos, una señal de que esa persona debe decir, voy a ir donde el médico de los médicos, voy a ir donde Dios, voy a ir a orar, voy a proclamar ayuno, voy a buscar de Dios, voy a pedirle a Dios que se lleve de mi corazón toda duda, toda incredulidad hacia la palabra, porque la palabra es el fundamento, la palabra es el fundamento de mi fe, porque a partir de la palabra conozco a Dios, conozco la Trinidad, conozco la deidad de Cristo. Hoy a través de la palabra sé que viene un arrebatamiento, sé que están los dones del Espíritu, por eso tengo que, Dios mío, tengo que comenzar a creer más en su palabra. Dios coloque fe en mi corazón hacia su palabra. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando nos humillamos, cuando nos quebrantamos, cuando nos postramos, cuando reconocemos que hemos errado. Imagínense, Schleiermacher podría haber sido un gran instrumento de Dios, pero el hombre terminó negando las doctrinas esenciales de la fe. ¿Por qué? Porque nunca renunció a las dudas y a la incredulidad. Y terminó, hermano, negando la palabra de Dios, especialmente los pilares de la fe cristiana. ¿Y sabe qué es lo que dicen algunos? No, si él no negó los pilares de la fe cristiana, solo los interpretó de otra manera. ¡Qué chanta, hermano! ¡Qué falacia más grande! Si la Biblia habla de la Trinidad, yo no puedo decir, no es que la Trinidad es otra cosa. No, yo tengo que creer en la Trinidad
que se encuentra revelada, mostrada, enseñada aquí en las Escrituras. Así que pidámosle a Dios docilidad hacia su palabra. Oye, ¿qué horas tenemos ya? Tenemos las 2:50. Vamos a leer rápidamente los comentarios. Nos dice nuestro hermano Cristian Vega, eso es lo que dice el proverbio, hallaste miel, come lo que no entendí lo que escribió el hermano, a ver si me cita bien el texto. Aquí parece que aquí no citó el texto el hermano. Proverbio 25:16, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Cuando leemos mucho la Biblia y no la creemos, es como comer miel a cucharadas. La palabra se medita como saborear la miel. Es mejor un mensaje corto pero con sentido. Eso es relativo. Si aquí el tema, independiente que sea largo o corto, que tiene que ser bíblico, que tiene que ser una lectura también, digamos, con fe. Hay que pedirle al Espíritu de Dios, deme fe, Espíritu Santo, deme fe. Qué lindo, hermano. La hermanita Francesca nos dice, no podemos dudar de lo que dice la Escritura, ya que es la voz de Dios. Exactamente. Debemos reprender al diablo cuando quiera poner duda cuando quiera colocar duda, cuando quiera poner duda hacia la Biblia. Debemos reprender al diablo cuando quiera poner duda hacia la Biblia. Exactamente, excelente. Excelente. Nuestro hermano Joel nos dice, eso es verdad, mi hermano. Acá en la isla grande de Chiloé, en todas las comunas hay apostasía, van a los templos y se cambian en los baños, no creen en la santidad eterna. Dios bendiga al hermano Joel. ¿Qué más tenemos por acá? Oiga, el tiempo se nos ha pasado, pero rápidamente. Nuestra hermana Alejandra nos dice, gloria a Dios, ayúdanos, Señor, a agudizar nuestro oído espiritual y a obedecer. Sí, hay que obedecer la palabra de Dios. Nuestro hermano Epifanio nos dice, saludos, mi hermano, desde, no sé cómo se pronuncia, Sagaxia, Oaxaca, México, tal vez así se pronuncia. No sé cómo se pronuncia bien, mi querido hermano. A ver si lo pronunciamos bien. Ya, así que, hermano, tenemos que pedirle al Señor el tener fe. Ya, pidámosle al Señor en este tiempo. Dios mío, coloque fe en mi corazón. No quiero estar leyendo la Biblia por leerla. No quiero estar leyendo la Biblia dudando. No quiero estar escuchando una predicación y estar diciendo, ¿será verdad? ¿Será tan así? No, Señor, quiero estar leyendo su palabra y quiero leerla con fe, de tal manera que cuando tenga la oportunidad de predicar, que yo pueda predicar con fe, porque ese es el punto, hermano. Si nosotros, hermano, no creemos a la palabra, los primeros perjudicados serán la persona que no cree. Los segundos perjudicados, ¿saben qué van a hacer? Las personas, hermano, que no escuchen o que escuchen a esa persona hablar de Dios, porque esa persona no va a hablar con ninguna convicción. ¿Se acuerda, hermano, cuando el rico estaba allí, hermano, en el infierno, en Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que el rico se fue al infierno, hermano, vivió una vida como él quiso, y después él quería que Lázaro, hermano, fuera como que se le apareciera a sus familiares para que les hablara de la verdad de el castigo eterno, para que sus familiares no fueran allí. ¿Y qué le dijo Abraham desde el seno de Abraham? Le dijo, no, Lázaro no va a ir, ni nadie va a ir para allá, porque ellos, los que están vivos, tienen a Moisés y a los profetas. En síntesis, Abraham, Abraham, el padre de la fe, les estaba diciendo, ellos tienen la Biblia, ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen que creerle a la Biblia. Es tremendo, hermano.
Oh, qué maravilla, ya nos despedimos. Gracias, hermano Steven. Gracias, hermano, a todos los que estuvieron allí en sintonía. Y escuche usted esta temática, evalúela, hermano, analícela. Y pídale al Señor de que coloque en usted más fe. Hasta aquí dejamos este programa radial y nos despedimos con un Maranata, el Señor viene. Son las 2 de la tarde, 58 minutos.